Cuando era niño, vivía en un barrio lleno de chicos de mi edad. Todos estábamos en la misma cuadra, y después de la escuela, ese pequeño mundo se convertía en nuestro reino. Jugábamos al béisbol con pelota de plástico, fútbol americano o en el trampolín, pero nuestro favorito era un juego llamado sardinas. Era como las escondidas, pero con un giro, solo uno se escondía, y los demás debían buscarlo. Al encontrarlo, te unías a su escondite, apretados como sardinas, hasta que todos estuvieran juntos o alguien no pudiera hallarlos. Aquella tarde, me tocó esconderme primero. Para hacer las cosas más emocionantes, decidimos ampliar el terreno de juego a la cuadra vecina. Con las reglas claras, me dieron 3 minutos para buscar un escondite. Corrí hacia la cuadra nueva, buscando algo especial. Allí, entre árboles de ramas bajas, encontré un lugar perfecto detrás de un cubo de basura junto al callejón. Las ramas lo cubrían casi por completo. Era ideal. El tiempo pasó en silencio, pero entonces una voz suave rompió la calma. «Oye, ¿qué haces?» Sobresaltado, me giré. Un hombre mayor, de cabello gris revuelto y rostro ajado, estaba agachado a unos 10 metros, arrancando malas hierbas en su jardín. Por un momento, pensé que me regañaría por estar en su propiedad. Me levanté rápidamente, disculpándome. «Perdón, estoy jugando con unos amigos». Para mi sorpresa, no parecía molesto. Su sonrisa no llegaba a los ojos, pero me respondió con amabilidad. «No te preocupes, pero ese no es un buen escondite. Si quieres, escóndete detrás de ese arbusto grande, más cerca de la casa. Nadie te encontrará ahí». Yo era un niño competitivo, y la idea de ganar me convenció. Corrí hacia el arbusto y me agaché, sin pensar en lo extraño que era que un adulto sugiriera un escondite en su propiedad. Desde mi posición, podía ver al hombre regresar a su casa. Cerró la puerta tras de sí, y me quedé solo. Unos minutos después, su voz volvió a llamarme, esta vez desde la puerta trasera. «Ven, entra. Desde la ventana de la cocina podrás ver a tus amigos pasar corriendo. Será divertido». Algo en su tono me hizo sentir incómodo. Ya sabía que no debía entrar en casas de extraños, y le dije que estaba bien ahí afuera. Pero él insistió, con su voz elevándose apenas. «Vamos, no seas tímido. Desde aquí no te encontrarán nunca». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su mirada, en su insistencia, me paralizaba. Cuando me levanté para regresar al escondite inicial, lo vi dar un par de pasos rápidos hacia mí. «Ven ya. No hay problema, de verdad». Fue suficiente. Sin mirar atrás, salí corriendo de su patio, directo a la casa de mi amigo, donde habíamos comenzado el juego. Mi respiración era un desastre, pero no me detuve hasta estar a salvo. Nos tomó un rato reunirnos a los 6 de nuevo. Cuando lo hicimos, fingí que todo estaba bien y jugamos béisbol con la pelota de plástico como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, no pude guardármelo. Les conté a mis padres todo, desde el escondite hasta lo insistente que había sido el hombre. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo. Me prohibieron volver a acercarme a esa casa. También dejaron claro que nunca más jugaríamos a las sardinas. En ese momento, no entendía del todo por qué estaban tan alarmados, pero ahora, con los años, lo veo diferente. Tal vez las intenciones del hombre no eran malas, o tal vez sí. Pero su insistencia, esa sonrisa extraña y esos pasos rápidos hacia mí, siguen apareciendo en mis pesadillas. Me alegra haber tenido la intuición de huir. ¿Quién sabe lo que podría haber pasado si hubiera entrado a esa casa? Mi esposo y yo acabábamos de mudarnos a una casa nueva. Veníamos de otro estado y apenas llevábamos una semana instalándonos. Aunque habíamos conocido a un par de vecinos, todo seguía siendo extraño y desconocido para nosotros. Una noche, mi esposo regresó tarde a casa tras recoger comida rápida. Cuando entró, cerrando la puerta del garaje tras de sí, me miró con una expresión inquietante.
Juro que vi a alguien corriendo por el costado de la casa mientras entraba al garaje, dijo en voz baja, casi como si no quisiera alarmarme. Inmediatamente revisamos que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas antes de irnos a la cama. La inquietud nos hizo dormir mal esa noche, y a la mañana siguiente decidimos investigar. Salimos al costado de la casa para buscar pistas. A simple vista, no había nada fuera de lugar, hasta que mi esposo notó algo peculiar. Justo debajo de la ventana de nuestra habitación, el césped lucía extraño, un pequeño parche estaba aplastado, seco, como si alguien hubiera estado de pie ahí, repetidamente. El aplastamiento era tan preciso que parecía imposible que se tratara de un animal. Sin embargo, intentamos racionalizarlo. Tal vez un conejo o algún otro animal solía descansar allí, nos dijimos, aunque esa explicación no terminaba de convencernos. Esa noche, me desperté de golpe. Algo había interrumpido mi sueño, un sonido suave, un clic rítmico que provenía de afuera de nuestra ventana. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, y las persianas cerradas me impedían ver el exterior. Desperté a mi esposo con un leve empujón, susurrándole lo que estaba pasando. Nos quedamos inmóviles, escuchando en silencio, los latidos de nuestros corazones resonando como tambores en la quietud. Finalmente, él se levantó con cautela y se acercó a la ventana. En cuanto movió las sábanas, el sonido se detuvo abruptamente. Lentamente, apartó una de las persianas y miró hacia afuera. No hay nadie, susurró, pero su tono carecía de convicción. La idea de que alguien pudiera estar observándonos desde la oscuridad era escalofriante. Lo más perturbador era que, de alguna manera, aquel intruso parecía saber cuándo mirábamos. ¿Podía vernos a través de las persianas? ¿Esperaba el momento preciso para desaparecer? La noche siguiente, el miedo nos tenía alerta. El clic volvió, insistente, punzante, rompiendo el silencio de la madrugada. Esta vez, estábamos preparados. Mi esposo se levantó más rápido, tratando de sorprender a quien estuviera ahí afuera, pero nuevamente no había nadie. En ese punto, quedó claro que no podía tratarse de un animal. Estábamos siendo acosados por un mirón. La ansiedad se volvió insoportable. No podíamos seguir viviendo con la idea de que alguien se escondía en las sombras, vigilándonos. Decidimos mudarnos apenas 2 semanas después de aquel primer incidente. Dormimos el resto del tiempo en el sótano, lejos de las ventanas, sintiéndonos como prisioneros en nuestra propia casa. Nunca supimos exactamente qué era el sonido de los clics, pero las posibilidades eran escalofriantes. Tal vez alguien nos estaba fotografiando con una cámara, su lente presionando contra la ventana, capturando imágenes de nosotros en nuestra intimidad. O tal vez era algo peor, algo que nunca logramos descubrir. Fueron noches inquietantes, llenas de una tensión que parecía colarse en cada rincón de la casa. Hoy, cada vez que escucho un clic en la oscuridad, no puedo evitar que la piel se me erice y el miedo vuelva a instalarse, como un fantasma que nunca se fue. Esto ocurrió hace muchos años, en el tranquilo barrio donde vivía. Era un lugar pintoresco, rodeado de colinas y con calles serpenteantes que llevaban a casas grandes con jardines amplios. Las viviendas compartían un diseño característico, los sótanos estaban al nivel del suelo, mientras que las plantas principales y superiores se alzaban por encima. Cada casa tenía una escalera exterior que conducía directamente a la planta principal, evitando el sótano. Muchas de estas casas contaban con puertas corredizas en los sótanos, que daban al patio trasero. Es importante detallar esta distribución, porque está directamente relacionada con lo que me sucedió. Durante el último verano que pasé en ese vecindario, una ola de robos sacudió la tranquilidad del barrio. Entre las casas afectadas estuvo la mía. Una noche, mientras yo no estaba, alguien irrumpió en mi sótano y se llevó algunas cosas, incluida mi bicicleta, que solía guardar ahí. Unas semanas después, mientras daba uno de mis habituales paseos nocturnos, vi algo que me hizo detenerme en seco. Un joven venía hacia mí en lo que reconocí de inmediato como mi bicicleta. El corazón me dio un vuelco.
Al principio pensé que tal vez la había comprado a quien la robó. Era mi oportunidad para obtener alguna pista sobre los responsables de los robos. Levanté la mano para hacerle señas, y cuando se detuvo, me acerqué con cautela. Le expliqué que la bicicleta era mía y le pregunté de dónde la había conseguido. Su reacción fue inmediata y alarmante, se puso rígido, incómodo, y sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente de un lado a otro. Fue en ese instante cuando lo supe. No había comprado la bicicleta. Él era el ladrón. Antes de que pudiera hacer algo más, sujeté con fuerza el manubrio de la bicicleta para evitar que escapara. Su respuesta fue escalofriante, con un movimiento rápido, sacó de su bolsillo una pequeña navaja. El brillo del metal bajo la tenue luz de la calle me heló la sangre. Por un segundo eterno, nuestras miradas se cruzaron. Mi instinto de supervivencia se activó, y sin soltar la bicicleta, me subí a ella y comencé a pedalear tan rápido como pude. Oí sus pasos detrás de mí, y por un momento pensé que iba a perseguirme. Pero entonces se detuvo. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo desaparecer corriendo entre las sombras de las casas. El sudor frío me recorría la espalda, y el corazón me martillaba en el pecho mientras seguía pedaleando sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a casa, mis manos temblaban mientras marcaba el número de la policía. Les di una descripción lo más detallada posible del joven y del arma que llevaba. También alerté al grupo de chat del vecindario. Aunque la policía investigó, nunca lograron identificarlo ni localizarlo. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Curiosamente, después de aquel encuentro, los robos en los sótanos cesaron. Sin embargo, la inquietud permaneció conmigo. Cada vez que salía de noche, no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando no encontrarme de nuevo con ese hombre violento. Aquel día, recuperé mi bicicleta, sí, pero también gané un recuerdo que me seguiría atormentando por mucho tiempo. Hace un par de años, mi prometido y yo dimos el emocionante paso de mudarnos juntos y comprar nuestra primera casa. Sabíamos que el barrio no era el más tranquilo, pero la casa había sido remodelada recientemente, y el precio se ajustaba perfectamente a nuestro presupuesto. A pesar de la ilusión inicial, pronto notamos que algo no estaba del todo bien. Nuestros vecinos, por ejemplo, eran extraños. A veces los veíamos en el jardín, un hombre y una mujer que nunca mostraban el más mínimo interés en entablar conversación. Cada intento nuestro por saludar o iniciar un intercambio amistoso terminaba en respuestas cortas y apresuradas, como si quisieran deshacerse de nosotros lo antes posible. Había algo inquietante en su actitud, una especie de frialdad calculada, como si estuvieran empeñados en mantenernos fuera de su órbita. Sin embargo, esto no fue lo único raro. Con frecuencia veíamos una procesión constante de autos entrando y saliendo de su entrada. Distintas personas, siempre desconocidas, aparecían y desaparecían en intervalos sospechosamente regulares. ¿Airbnb? Tal vez, pero algo en la dinámica nos hacía sentir incómodos, aunque nunca nos atrevimos a preguntar. Una noche, cuando la actividad en su casa era particularmente intensa, ocurrió algo perturbador. Mi prometido y yo estábamos relajándonos en el patio trasero al atardecer, disfrutando del aire fresco, cuando un hombre que jamás habíamos visto antes se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. Su llegada nos tomó por sorpresa. Era alto, desgarbado, y tenía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A diferencia de los dueños de la casa, este hombre sí nos habló. Al principio, su charla fue banal, el clima, el vecindario, la típica conversación sin pretensiones. Sin embargo, algo en su tono nos ponía nerviosos. No mencionó cómo conocía a nuestros vecinos ni explicó qué hacía allí. Y cuando la conversación se acercaba a su final, repetía, con una insistencia perturbadora, lo hermosa que era nuestra casa y lo encantadora pareja que hacíamos. Sus palabras parecían amables, pero había algo en su mirada que nos hizo estremecer. Más tarde, esa misma noche, un sonido nos atrajo hacia la ventana que daba al patio trasero. Lo que vimos nos heló la sangre,
el mismo hombre estaba sentado en una de nuestras sillas de jardín, rodeado por las sombras temblorosas de una fogata que él mismo había encendido. En nuestro patio. Como si fuera lo más normal del mundo. Mi prometido y yo nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Finalmente, reuní valor para abrir una ventana, y con voz temblorosa, le pedí que apagara el fuego y se fuera. Lo que respondió me hizo desear no haber dicho nada. Bajen, vengan conmigo. Quiero conocerlos mejor, gritó, con una sonrisa extrañamente amplia que mostraba demasiados dientes. No salimos, por supuesto. Permanecimos vigilando desde la ventana hasta que, unos 15 minutos después, se levantó, apagó el fuego y se marchó sin más. Intentamos calmarnos, convencernos de que aquello había terminado. Pero la noche aún tenía horrores reservados para nosotros. Mientras nos preparábamos para dormir, ya con el susto del patio todavía fresco, escuchamos un golpe. Venía de la puerta trasera. Ambos nos miramos con el corazón en la garganta, incapaces de ignorar la certeza que se instalaba en nuestra mente. Nos acercamos a la ventana, y efectivamente, allí estaba él. El hombre alto. Pero esta vez, su expresión había cambiado. Su rostro estaba deformado por la furia, y en una de sus manos sujetaba un atizador de fuego. Golpeaba la puerta mosquitera con fuerza, mientras gritaba. «Bajen, enciendan el fuego, bajen ya». El miedo se apoderó de nosotros mientras veíamos cómo su rabia se desbordaba. Golpeó la mosquitera repetidamente hasta que la rompió con el atizador, rasgando la tela como si fuera papel. Llamamos a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, el hombre ya había desaparecido, junto con uno de los autos que habíamos visto antes en la entrada de los vecinos. A la mañana siguiente, los dueños de la casa de al lado se disculparon brevemente. Lo hicieron de forma apresurada, sin detenerse a darnos explicaciones, y luego regresaron a su habitual distancia fría. Se ofrecieron a pagar por la reparación de la mosquitera, lo cual aceptamos sin discutir. Sin embargo, su actitud nos dejó más preguntas que respuestas. A partir de esa noche, seguimos viendo autos y caras desconocidas entrando y saliendo de su casa. Pero nunca volvimos a ver al hombre del atizador. Ni siquiera sabemos si era un invitado, un inquilino o algo peor. Pero el miedo que sembró en nosotros permanece, como una sombra alargada que nunca se desvanece. Vivo en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, un lugar donde las caminatas son mi pequeño escape del día a día. Hay un parque hermoso con un sendero que rodea un estanque. Es mi lugar favorito, con árboles altos que se reflejan en el agua y un área de juegos que suele estar llena de vida. Cada tarde, sin falta, salía a caminar para despejarme. Era relajante y una forma de reconectar con la naturaleza. Pero un sábado de verano, todo cambió. Había estado lloviendo desde la mañana, una lluvia constante que mantuvo las calles desiertas y silenciosas. Cerca de las 10 de la noche, el aguacero finalmente cedió. Me sentía inquieto después de estar todo el día encerrado, así que decidí salir a caminar, aunque no suelo hacerlo de noche. La humedad aún flotaba en el aire, y las luces de las farolas reflejaban charcos en el asfalto. Tomé mi ruta habitual hacia el parque. La oscuridad daba al lugar un aire diferente, casi extraño. Al acercarme al área de juegos, noté una figura sentada en uno de los bancos. Era difícil distinguir sus rasgos, pero llevaba ropa oscura y estaba inmóvil. Por un momento, consideré dar la vuelta. ¿Qué hacía alguien allí, solo, tan tarde? Pero descarté mis dudas. Quizás otro vecino buscando aire fresco, me dije. Continué hacia el sendero que rodea el estanque, adentrándome en la penumbra del bosque. Pero justo cuando empecé a caminar, sentí que algo no estaba bien. La figura en el banco se había levantado y estaba siguiendo mis pasos. No solo eso, su andar era rápido, decidido. La sensación de incomodidad se transformó en una punzada de miedo. El sendero alrededor del estanque es oscuro, sin una sola luz que lo ilumine. Los árboles a ambos lados forman un túnel natural que, durante el día, es acogedor,
pero de noche es opresivo. Ahora, sabiendo que alguien caminaba detrás de mí, el túnel parecía cerrarse aún más. Mis pasos se aceleraron de forma instintiva. El sonido de mis zapatillas contra el pavimento mojado resonaba en mis oídos. Y entonces lo escuché, otros pasos, rápidos, marcando un ritmo que coincidía con el mío. Quienquiera que fuera, también había empezado a correr. El miedo me golpeó como un trueno. Sin pensarlo, rompí a correr, más rápido de lo que nunca antes lo había hecho. El corazón me retumbaba en el pecho, y el aire húmedo se sentía pesado en mis pulmones. Podía escuchar los pasos tras de mí, acercándose. Las sombras a mi alrededor parecían moverse, como si algo más se escondiera entre los árboles. Sabía que no debía detenerme, que la única opción era llegar a la zona iluminada. Y lo hice, apenas. Salí del sendero como una exhalación, con la garganta seca y las piernas temblando. Miré hacia atrás, esperando ver a mi perseguidor emergiendo de la oscuridad. Pero nadie apareció. La entrada al sendero seguía envuelta en sombras, como si algo estuviera acechando justo fuera de mi vista. No quise arriesgarme. Corrí por la calle principal, alejándome del estanque y de esa figura que parecía haberse desvanecido en la penumbra. Miraba constantemente sobre mi hombro, convencido de que alguien saldría tras de mí. Pero todo estaba en silencio, el tipo de silencio que no tranquiliza, sino que aprieta el pecho. Finalmente, llegué a casa. Cerré la puerta con llave y me quedé junto a la ventana, mirando hacia la calle, esperando ver algo moverse en la distancia. Pero nunca apareció nadie. Solo quedó esa sensación persistente, como si aún me estuvieran observando desde las sombras. No he vuelto a caminar de noche desde entonces. Incluso durante el día, ese sendero alrededor del estanque parece diferente, como si guardara algo que solo se revela bajo la oscuridad. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.